¡Ay, cómo me duele! No puedo aguantarlo más. De repente se oyó de detrás de la pared. Aquel gemido desesperado hizo que una hermosa mujer de 40 años, que en ese momento estaba en la cocina, se estremeciera. Unas lágrimas empezaron a brotar de los ojos de Cayetana, que se sentía muy preocupada por su marido, ya que a este poco a poco se le iba la vida. Se estaba convirtiendo cada vez más en un vegetal, y todo pasaba delante de los ojos de su esposa. Solo unas semanas antes, Pablo aún era una persona completamente sana, y de repente dejó de serlo durante una cena romántica que su mujer preparó para celebrar el aniversario de boda. Aquel día, Cayetana hizo un enorme esfuerzo, a pesar de haber estado todo el día muy liada en el trabajo, y le preparó a su marido los platos más deliciosos. Este hasta se rió de ella, diciendo que era muy gracioso ver cómo una mujer que era una verdadera millonaria, dueña de una gran empresa, se veía dispuesta a pasar un día entero en la cocina, mientras que lo más normal sería encargar comida exclusiva de algún restaurante. Pero si lo hago, es para ti, amor mío, porque yo no necesito nada. Ya tomé un poco de yogur en el trabajo y eso para mí es más que suficiente, respondió Cayetana, dándole un beso suave a su esposo. Además, sé lo mucho que te gusta la comida casera, añadió. Pues sí que me gusta. Eres una cocinera maravillosa. ¿Y qué digo yo? Si eres la mujer con la que sueña todo el mundo. En el gimnasio todos los hombres me tienen envidia, dijo Pablo, jugando de una manera seductora con sus bíceps inflados. La mujer le devolvió la sonrisa. Por cierto, ¿pagaste mi multa de aparcamiento? De repente se acordó su marido. Hombre, claro que la pagué. La del aparcamiento, la del exceso de velocidad y muchas otras cosas. Tenías guardado un montón de multas. Bueno, se me han acumulado a lo largo del mes. No entiendo por qué se empeñan en vigilarme tanto estos dichosos federales. A lo mejor sobrepasé un poco la velocidad o me estacioné en un paso de peatones. ¿Y qué pasa? Solo significa que no podía hacer otra cosa, pero ellos están al acecho. Parece que lo hacen a propósito, dijo Pablo, agobiado, mientras se ponía a degustar la cena, lo que hizo que su mujer se pusiera muy contenta. Con un afecto y un amor verdaderos, ella estuvo mirando cómo los trozos de carne que tan buen aroma tenían se estaban desmenuzando bajo los constantes ataques del cuchillo y tenedor. Se acordaba de cómo les había dedicado horas y horas para que le quedaran impecables. Encima que aquello le hizo tomar un día libre en el trabajo. Cayetana le estaba agradecida al destino por regalarle a un hombre tan increíble, que además era 10 años menor que ella. Se podría decir que le conoció por casualidad. Fue cuando una amiga le propuso desconectar de la rutina diaria e ir a una sala de fitness, donde precisamente trabajaba entonces Pablo. Lo curioso era que él no tenía por qué estar allí, ya que no era su turno. Pero aquel día coincidió con que se había prestado para reemplazar a su amigo. El entrenador se puso muy atento con la nueva clienta, después de haber visto por la ventana el coche en el que había venido. Prácticamente no se separó de ella en toda la tarde, asegurándose de que realizara perfectamente bien todos los ejercicios. No paraba de hablar con ella sobre todo tipo de tonterías. Y para el final del entrenamiento ya la tenía tan aturdida con la conversación que cuando de repente le propuso salir con él, ella no pudo hacer otra cosa que aceptarlo. Por supuesto que se veía claramente que ese hombre no era un buen partido para ella, porque haciendo una pequeña comparación se podía apreciar que ella lo tenía todo. Una excelente educación europea, un negocio propio que generaba ingresos contundentes, un apartamento, un automóvil y lo más importante, la posibilidad de permitirse cualquier capricho, como por arte de magia. En cuanto a Pablo, él no podía ofrecerle nada más que su propia persona. El joven no tenía nada, vivía en un piso de alquiler y trabajaba de entrenador. Y hablando de su vida personal, Pablo aún no lograba encontrar a la mujer de su vida. A decir verdad, tampoco tenía tantas ganas de empezar una relación seria. De ello la amiga de Cayetana ya la había advertido más de una vez. Había una buena razón para ello, ya que, quieras o no, aparte de su torso, no tenía nada que ofrecer a las chicas. Pero aquel día fue como si un regalo del destino cayera sobre él, presentándose en forma de una mujer rica y bastante guapa.
No quiso perder su oportunidad y muy pronto le ofreció matrimonio. Cayetana estaba loca de felicidad, ya que ni siquiera podía soñar con un esposo así. Se vio capaz de hacer cualquier cosa por él. No paraba de mirarlo enamorada y se prestaba para cumplir todos sus caprichos. Por supuesto que Pablo no solo se mudó a su apartamento dúplex, sino que también se hizo con un elegante coche deportivo y una sólida cuenta bancaria para gastos de día a día. A Cayetana no le importaba darle a Pablo todo lo que le hacía falta, y él a cambio le daba cariño y amor. Y la excusa que se ponía era que aún tenían que vivir un tiempo para sí mismos. Ni qué decir tiene que era una circunstancia que a la mujer le entristecía un poco, pero todavía le quedaba algo de tiempo. Los 40 años no eran el fin del mundo y aún esperaba poder ser madre. Y un año después ocurrió una auténtica catástrofe. Y encima justo fue durante esa cena especial. Tan pronto como Pablo engulló un canapé de caviar negro e iba a sorber de su copa de champán, de repente soltó un grito. Se desplomó en el suelo mientras se agarraba la espalda y se retorcía de dolor. Cayetana corrió hacia él, se puso a tranquilizar a su esposo sin saber qué hacer para ayudarle. Incluso le propuso llamar a una ambulancia, pero Pablo se negó. Se levantó con dificultad y, apoyado en el brazo de Cayetana, caminó hasta el sofá. Allí se acomodó y dijo que probablemente se trataba de una vieja lesión en la columna. Prometió que mañana iría a un médico que conocía y que aquel le iba a recetar algún medicamento que le quitaría el dolor. Solo que, por desgracia, el dolor no solo no se quitó, sino que se hizo más fuerte. Al día siguiente, Pablo llegó a casa después de un diagnóstico en una clínica privada y casi lloraba el pobre porque lo que le diagnosticaron fue lo peor que le podía pasar. Casi no había esperanza de curación, a no ser que decidiera realizar una operación en el extranjero, que quizá fuera una solución, pero que valía mucho dinero. Cayetana se quedó boquiabierta al oír la cantidad indicada, porque para pagarla probablemente tendría que vender su negocio. Pero por el bien de su amado, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso a convertirse en una mendiga. Ahora, de pie junto al horno, Cayetana no paraba de pensar en todo ello, mientras estaba preparando 4 platos a la vez y escuchando a Pablo gemir en el dormitorio. Para entonces, el hombre ya apenas se levantaba de la cama. La mujer ya había empezado a preparar la documentación necesaria para vender su negocio, una vez que su esposo le había mostrado un impresionante presupuesto elaborado por una clínica israelí que realizaba tales tratamientos. Finalmente, el desayuno para el hombre al que quería estaba listo, y Cayetana, una vez que cargó la bandeja con alimentos ricos y se secó las lágrimas, se lo llevó al dormitorio con una sonrisa artificial en la cara. Pablo la recibió con una mueca de dolor, mirando con indiferencia sus platos favoritos. «Mira, cariño, lo que te he preparado. Tienes que comerlo todo, porque así tendrás fuerza y podrás continuar luchando contra la enfermedad», le dijo. «Ay, Dios mío, cómo duele. Tráeme mis pastillas, rápido», gritó de repente el hombre. Y era un grito tan fuerte que si a Cayetana no se le cayó la bandeja de las manos, era de milagro. Solo después de haber tomado el analgésico más potente, Pablo por fin se calmó y se puso a tragar la comida a duras penas, ya que no tenía apetito. Pero al final, comió casi todo lo que estaba en una bandeja. Después de eso, se recostó en la almohada y susurró de forma casi inaudible: ¿Has completado los trámites para la venta del negocio? Porque ya sabes, la clínica está esperando la transferencia de dinero y si no, tal vez se nieguen a operarme. Así dentro de unos meses más me convertiré en un vegetal. El hombre estaba casi llorando. «Ya está casi todo listo, amor mío. No te preocupes», le tranquilizó Cayetana. «A ver si llegamos a tiempo», gimió en respuesta. Incapaz de seguir viendo cómo sufre la persona que más quería, Cayetana se fue con prisa a trabajar para desconectar de todo aquello hasta la noche, mientras aún tenía la posibilidad. Por suerte, su esposo podía cuidarse solo.
Ella le propuso buscar a los mejores médicos, pero Pablo se negó. Dijo que confiaba plenamente en su médico personal, y además los médicos extranjeros se mostraron de acuerdo con él en cuanto al diagnóstico. A pesar de todo, ese día la mujer no logró concentrarse en el trabajo por mucho que lo intentaba, y después de una reunión con los socios, que terminó cerca de la hora de comer, se sintió completamente exhausta. Al final decidió ir a casa a almorzar, ya que además las negociaciones tenían lugar justo al lado. Cayetana se daba cuenta de lo difícil que se le hacía volver al departamento, en el que poco a poco se iba pagando la vida de su esposo. Los gemidos y los gritos de Pablo hacían que se sintiera incómoda, y aún así decidió que pasaría por casa, porque incluso la idea de evitarse el disgusto le parecía una vileza. Sabía que él lo estaba pasando mucho peor que ella, y además estaba empeorando y podría necesitar ayuda. Estaba pensando en todo aquello mientras se acercó al portal y luego subió las escaleras hasta su apartamento. Quiso abrir la puerta sin hacer ruido para no despertar repentinamente a Pablito si estaba durmiendo a esa hora. Pero para su gran sorpresa, la puerta no estaba cerrada con llave. Al haber entrado con mucho cuidado en la habitación, Cayetana estuvo a punto de desmayarse cuando escuchó la conversación que se oía detrás de la puerta entrecerrada de la cocina. Bueno, espero que la viejorra ya haya preparado los documentos. El tiempo no espera a nadie, hermano. Ya es hora de que hagas algo. Y menos mal que salí de la cárcel a tiempo y te guié para que hicieras lo correcto. Por cierto, ¿cuándo piensas agradecerme mi consejo? Resulta que ni siquiera le hablaste de mí a tu esposa. ¿Es que te avergüenzas de tu propio hermano o qué? Hombre, Guille, no digas esas cosas. Eres mi hermano, por favor. ¿Cómo voy a avergonzarme de ti? Tú fíjate. ¿Quién sería capaz de decirle a su mujer rica que su familiar más cercano ha estado durante 10 años en una colonia de régimen estricto por fraude y robo? Porque a ver si se asusta tanto al oírlo que luego no quiere casarse. Pero menos mal que has salido justo a tiempo, Guille, porque me pudiste dar consejos y si no, seguro que estaría toda la vida aguantando a esta mamarracha a mi lado. Como si se tratara de una abuela a la que un nieto solo la soporta por las propinas que le da. Y es más, es que quiere tener hijos conmigo. Lo que me faltaba. Si pasa algo tendría que pagar la manutención. Así que se te ocurrió muy bien eso de hacerse con un certificado falso a través de un médico corrupto y obtener un presupuesto de una empresa ficticia. Muy pronto, Calle nos transferirá dinero y luego, cómo no, mi operación tendrá éxito, pero eso sí, de repente mis sentimientos por ella se van a apagar por completo. Al decirlo, Pablo se rió entre dientes. Después de eso, los hombres pasaron a tener una conversación más íntima sobre los encantos de sus numerosas amantes. Estando completamente desconcertada, la pobre Cayetana ni siquiera pudo irrumpir en la cocina para armar un escándalo al sinvergüenza de su marido y romper sus muletas golpeando con ellas la espalda de ese mentiroso que él decía tener dolorida. Lo único que hizo fue salir de su apartamento llorando. Al haber bajado las escaleras y sin ver nada delante por las lágrimas que brotaban de sus ojos, caminó por la avenida sin mirar alrededor. Su mente estaba ocupada por una única idea, la de acabar con el dolor que ahora le desgarraba el corazón. Y quizá fue por eso porque sus piernas la llevaron a una cantera inundada que no quedaba muy lejos. Ya casi había llegado al final de la avenida cuando de pronto oyó a alguien llamarla. ¡Calle! Hola, ¿eres tú? Al darse la vuelta, vio a un hombre alto vestido con un traje de negocios con un maletín en las manos. Al alcanzarla, el hombre miró a sus ojos llenos de lágrimas y se le notó estremecido y a la vez curioso. La mujer reconoció de inmediato a Víctor, su antiguo compañero de clase, con el que alguna vez había tenido una relación bastante estrecha. Víctor acabó en aquellos lugares por casualidad, ya que estaba investigando un crimen cometido en esa cantera, pues trabajaba en la policía como investigador de casos más relevantes. Lo que no se esperaba era que su antigua compañera, sumergida en las emociones, se hubiera arrojado a sus brazos y, sollozando, se pusiera a contarle sobre la trampa que le había tendido el hombre al que quería más que a su propia vida. Al escucharla, el investigador se volvió sombrío, pero una sombra enseguida iluminó su rostro,
porque tuvo una idea sobre cómo castigar al estafador junto con su hermano criminal, que se había creído muy listo, y se lo contó a Cayetana. El mismo día, sintiéndose cada vez más segura de sí misma, la mujer llegó a casa con una caja pesada. Con cierta solemnidad mostró su contenido a Pablo, quien emitió un silbido de sorpresa al ver lo que había dentro. Y eran ni más ni menos unos lingotes de oro. Le explicó que vendió su empresa y a cambio prefirió recibir este metal precioso, porque se le había antojado mucho más rentable. Ahora solo le quedaba venderlo al precio más alto posible, dijo. Sin embargo, los días iban pasando y Cayetana seguía sin conseguir nada, ya que el precio del metal en la bolsa de valores cayó bruscamente. Fue algo que su hermano Guille no podía soportar, así que le propuso a Pablo recoger el oro y huir lo más lejos posible. Guille dijo que conocía gente que sí era capaz de vender bien esos lingotes, y que había que aprovechar el momento porque de lo contrario esa estúpida mujer lo vendería tirado de precio. Y además, ¿cuándo iba a ser? Al final, quedaron en hacer lo planificado. Sin embargo, no fue eso lo que la sorprendió a Cayetana cuando un día regresó de la tienda. De repente no encontró ni a su marido ni tampoco el oro. En vez de ver a Pablo, lo que vio era una nota que decía que él se había ido para recibir tratamiento, que ya no podía soportar el sufrimiento de su esposa y que si su operación saliera exitosa, regresaría de inmediato. El oro resultó ser falso, destinado a operaciones especiales. El investigador de la policía se lo prestó a Cayetana con este objetivo. Guillermo quiso vender el oro a través de unos criminales que conocía, pero cuando se supo la verdad, aquellos entregaron a los dos hermanos a la policía sin habérselo pensado dos veces. En el mundo criminal, nadie soporta ser engañado. Durante la investigación, los hermanos se pusieron infraganti y fueron encarcelados por muchos años. Afortunadamente, Cayetana pronto dejó de estar triste por lo que le había pasado por culpa de ese sinvergüenza, porque a su lado estaba ahora un hombre de verdad. Víctor no solo sabía hablar de sus sentimientos, sino que también sabía demostrarlos con los hechos, y no estaba obsesionado con el dinero en absoluto. El hombre llevaba ya muchos años buscando a la mujer de su vida, y al final la encontró cuando menos se lo esperaba.